Diga Evangelio de Mateo capítulo 13. Gloria a Jesucristo. Vamos a leer todos allí desde el versículo 1. Voy a leer toda la parábola, pero en la realidad me voy a enfocar en una sola frase. Pero tengo que leer toda la parábola para que usted pueda comprender el contexto. Amén. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Dónde estaba? En Tolú. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador. ¿Cómo dijo? El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. No te distraigas, no te distraigas, por favor, en la palabra de Dios. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Porque no tenía ¿qué? ¿Qué no tenía? ¿Y qué pasó? Cuando alguien se seca es porque no tiene ¿qué? Aleluya. Amén. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. Los problemas, vea, y la ahogaron. ¿Por qué? Porque fue sembrado entre ¿qué? Entre espinos. Pero parte cayó en buena tierra. Es allí donde tú tienes que orarle a Dios que tu corazón sea puesto en buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y el versículo 9 tiene la revelación de toda la parábola. ¿Lo tiene? Versículo 9. Vamos a leerlos todos juntos, ¿verdad? Ahora diga conmigo: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aleluya. Dele el mayor aplauso al Señor. Amén. Así se llama la prédica esta noche. Sonido. Allá en audiovisuales, multimedia, no sé cómo ya llamarles. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dile al que tienes a tu lado, por favor, dile: el que tiene oídos para oír, que oiga. Dile al que tienes a tu lado: el que tiene oídos para oír, que oiga. Aleluya. Cuando tú te lees esa parábola, necesito que prestes atención. Cuando tú te lees esa parábola y Jesús termina la parábola del sembrador, todos sabemos de que la parábola del sembrador tiene mucha relación con mi crecimiento espiritual. Dile al que tienes a tu lado: está hablando de ti. Dile: está hablando de ti. ¿A qué se refiere la parábola del sembrador? Diga: de mi crecimiento espiritual. O sea, está hablando de mí. Ahora habla en primera persona, está hablando de mí. Aleluya. Y el Señor plantea 4 escenarios muy importantes. Plantea 4 condiciones o 4 escenarios acerca de la vida de un cristiano. Y el Señor comienza diciendo: ¿están aquí, hermanos? Dice que el sembrador salió a sembrar, y esa semilla cayó junto al camino. Primer escenario: y vinieron las aves y la comieron. Diga conmigo: las aves vinieron y la comieron. Y a mí me llama la atención porque la escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué usted puede creerle a Dios? Usted le puede creer a Dios porque usted ha oído la palabra de Dios. Usted escucha la palabra
la palabra entra a su espíritu o a su corazón y esa palabra produce fe. ¿Qué significa eso? Que usted anhela, inmediatamente usted escucha la voz de Dios, usted anhela seguir a Dios, usted anhela diciendo: yo voy a seguir al Señor, voy a comprometerme con el Señor. Cada vez que usted declara ese tipo de cosas, en su espíritu se está provocando fe, en usted se está generando fe. ¿Por qué? Por una palabra que usted escuchó y que entró en su espíritu. Amén. Diga: primer escenario, cayó junto al camino. Primer escenario, cayó junto al camino. Habiéndole dicho que la palabra viene, la fe viene por el oír la palabra. La pregunta es: ¿por qué Jesús dice que cae? ¿Qué pasó con ustedes, chicos? Cae junto al camino, y al caer junto al camino dice las aves del cielo. Ese primer escenario no es propicio para la semilla, o sea, no es viable. Es como si de repente tú sembraras algo en un lugar donde todo el mundo transita ahí. El ir y venir o el pasar de la gente le ponen el pie a la semilla, y esa planta, aunque ahora sacan unos memes tan raros, el que tiene que dar fruto sale la plantica con la raíz en la pared, no sé, y entonces el que va a dar fruto da donde sea. Y yo sé que quieren dar una buena enseñanza de vida, pero te quiero decir una cosa: Jesús dice que solamente se da fruto en buena tierra. Te estoy desmontando por la palabra esos memes raros que salen por allí, pero ustedes los comparten, ¿cierto que sí? Sonidos, si me ayudas un poquito más en brillo y aquí adentro. La gente le gusta compartirlos, y que el que va a dar fruto da donde sea. Jesús dice: usted puede, no sé si de dónde, de Mahoma, de Buda, no sé de qué religión usted saca ese meme, pero a mí la Biblia, la palabra escrita de Dios, del Dios que creó el cielo y la tierra, de Adonai, dice que se da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno cuando eres sembrado en buena tierra. ¿Entendemos eso? Pero la Biblia dice de que esta semilla cae en un escenario donde todo era junto al camino, la gente pasa, y lo más tremendo es que a esa semilla no la ahoga el tránsito de la gente o el ir y venir de la gente. A esa semilla la hace infructuosa las aves del cielo. Y cuando habla de las aves del cielo que vienen y se la coman, están hablando de esas personas que cuando te ven buscando de Dios comienzan a hablarte en contra de aquello que ya Dios ha puesto en tu corazón. Aleluya. ¿Sabes que el único que no le gusta que tú des fruto se llama Satanás? El momento en que tú decides congregarte y tú decides buscar a Dios, entonces van a venir personas a decirte: estás yendo a un lugar equivocado, ahí pasan cosas, ahí esto. Las aves del cielo están tratando de comerse tu semilla. Pero venga, ¿qué tiene eso relación con el versículo 9 cuando dice: el que tiene oídos para oír, que oiga? La relación que tiene ese texto, ese primer escenario, con el que tiene oídos para oír, que oiga, es sencillamente que cuando tú has escuchado la voz de Dios realmente en tu vida, la voz de Dios queda firme dentro de ti. No hay voces de terceros que remuevan lo que ya Dios ha puesto en tu vida. No hay voces terceras, no las hay. No las hay. No las hay. Mira, la persona que ha escuchado a Dios no tiene por qué moverse. Y si se mueve, no está plantado en buena tierra. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús lo dijo. ¿Por qué la gente se mueve del lugar donde Dios lo planta? Porque teniendo oídos no han oído lo que tienen que oír. Cuando tú oyes la voz de Dios te lleva a la obediencia. La voz de Dios te lleva a someterte. La voz de Dios no te lleva a estar confundido.
La confusión es uno de las armas o de los as bajo la manga del enemigo, que muchas veces quiere venir a traer a tu vida. Y tú estás escuchando la voz de Dios y aún así estás dudando. Dios te está hablando y será por allí. Por favor, Jesús le dijo a esta gente, le dijo: ¿por qué sus semillas caen junto al camino, o caen en pedregales, o caen entre espinos? Porque no están obedeciendo a lo que escuchan. Y por eso Él cierra la parábola diciendo: el que tiene oídos, aleluya, el que tiene oídos para oír a Dios, para oír a Dios, porque a veces tenemos oídos para oír a otras personas. Tenemos oídos para oír a alguien. Tenemos oídos para escuchar al novio, incluso hasta tu subconsciente, hasta el ego, hasta tu yo interno. El Señor no te llama a escuchar a tu yo interno. El Señor te llama a escucharlo a Él. La Biblia dice que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz y las siguen, las que son mías las siguen. ¿Qué te está diciendo? Que una vez tú oyes la voz de Dios, lo próximo que tienes que hacer es seguir al Señor de la voz, a ese que te está hablando. ¿Qué pasó, alabanza? Una vez tú oyes la voz del Señor, es necesario que lo sigas. La gente no le gusta. Yo me quedo asombrado de algo. A todos nos gusta que Dios nos hable, ¿cierto? Dígale, pregúntale al que tiene a su lado: ¿a ti te gusta que Dios te hable? Y respóndale enseguida. ¿A usted le gusta que Dios le hable? ¿Le gusta obedecer lo que Él le habla? Porque ese es el problema. Ay, el Señor me dijo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a tener oídos para oírlo? Aleluya. A todos nos encanta que Dios nos hable, pero no nos gusta obedecerlo. Y por eso Jesús dijo: miren, hay 4 escenarios donde sus vidas pueden dar fruto. Donde sus vidas pueden como no pueden dar fruto. 3 de esos 4 van a ser un fracaso. Solo uno de ellos les va a llevar a ser fructífero. Y ustedes serán fructíferos en la medida en que, escuchando la voz de Dios, la obedecen. Yo me quedo asombrado de cómo a veces las personas, Dios les habla y no son capaces de obedecer. Lo digo por mí también. Dios nos está hablando y estamos todavía encerrados. Yo pregunto: ¿tú y yo a veces somos así de duros? ¿Tú y yo a veces somos así de duros de corazón, de cerviz, que hablándonos el Señor no tenemos oídos para oírlo? Teniendo oídos para escucharlo y teniendo tal vez la facultad para obedecerlo, restringimos nuestra obediencia. ¿Cómo vas a poder dar frutos? ¿Cómo vas a poder crecer? La parábola del sembrador está hablando de tu vida y de la mía, de cómo crecemos, de cómo nos desarrollamos, de cómo nosotros somos llevados de menos a más, de cómo nosotros este camino se deja de convertir en un camino difícil para convertirse en un camino deleitoso. Porque algo que tienes que tener claro es que los caminos de Dios no son difíciles, es estrecho, pero también es deleitoso. ¿Por qué es deleitoso? Porque caminas de la mano del Dios vivo, porque caminas de la mano del único que te da seguridad para que llegues al otro lado. Aleluya. Los caminos de Dios tienen que ser deleitosos. El Señor te dice: deleítate a sí mismo en mí. Entonces yo concederé las peticiones de tu corazón. Es necesario deleitarse en el Señor. Es necesario cogerle el sabor. Es necesario de una o de otra manera que nosotros nos regocijemos en lo que hacemos para Dios, para que podamos ver la respuesta. Pero la iglesia no tiene oídos para oír.
¿Cómo es posible que tú viniendo a una congregación y Dios hablándote y el Señor enseñándote y la palabra de Dios fluyendo, entonces tú y yo hacemos todo lo opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña? Pregunto, ¿a quién estás oyendo? ¿A las aves del cielo? ¿Cómo es posible que una persona que sirve a Dios, que Dios le habla, que el Señor le dice, avanza porque yo estoy contigo, no temas, se podrán levantar contra ti, pero caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán? ¿Por qué tienes que detenerte? Yo te estoy hablando. Mira, no te está hablando un radio, no te está hablando alguien a través de unos auriculares, te está hablando la voz de la persona que creó el cielo y la tierra. Jesús dijo que la forma en la que Él nos guía a nosotros, número 1, es a través del Espíritu Santo. Y número 2, ese Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Por dónde? ¿Cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? ¿Qué te está diciendo la palabra? Te está diciendo que el Espíritu Santo fue enviado para guiarte, y el Espíritu Santo te va a hablar para que al escucharlo hagas lo que Él te manda hacer. La gente se pierde, la gente se confunde porque no escucha la voz de Dios, número 1, o porque al escucharla, número 2, no la obedecen. No seamos duros de cerviz. La dureza de cerviz literalmente nos están comparando. Cuando la Biblia dice que a veces somos duros de cerviz, la Biblia nos está comparando como el caballo, o como la yegua, o como el burro, o como el mulo. A nosotros se nos llama cuello, a ellos se les llama cerviz, ¿cierto? ¿Usted quiere dirigir un animalito de eso? Échele, jálele o álele la cuerda o la dirección para donde usted quiere que él vaya, porque por donde él mete la cabeza, o por donde usted le guíe la cabeza, por ahí él va a dirigir todo su cuerpo. Y el Señor está guiando nuestra cerviz, está dirigiendo nuestra cerviz, y nosotros estamos escuchando lo que Él nos está hablando, y aún así nosotros nos ponemos en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Eso se llama, número 1, resistir a Dios. Y la Biblia dice que a quien tenemos que resistir es al diablo. A veces nos encontramos resistiendo a Dios. Lo resistimos. Resistirlo es oponérsele. El Señor nos está llevando por un lado y nosotros lo resistimos allí. No, Señor, no, porque no me conviene. Dios te dice, ¿qué sabes tú de qué te conviene a ti o no? ¿Tú conoces el futuro? ¿Tú sabes lo que ha de venir? ¿Tú sabes qué plan tengo yo contigo? ¿Tú sabes cómo va a presentarse las cosas más adelante? ¿No? Entonces, si no lo sabes, que yo lo sé todo, ¿por qué no puedes creer en que aunque te estoy metiendo por una senda que se vea aparentemente oscura y estrecha, yo tengo el control, te dice el Señor? Te voy a llevar literalmente a un fin deleitoso. Lo que estoy diciendo suena muy lindo, pero es la palabra de Dios. Por eso Jesús termina diciéndole, por favor, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Puedes decirle al que tienes a tu lado? El que tiene oído, ¿tienes oídos para oír? Dile, ¿tienes oídos para oír? Pregúntale, ¿tienes oídos para oír? Dile, oye entonces, oye, obedece, obedece. Aleluya. ¿Sabes? Aleluya. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. Oye. Oye entonces. ¿Sabes que el Señor te dice esta noche? Tú no lo puedes controlar todo, porque para nosotros algo es seguro cuando lo podemos controlar, ¿cierto? Usted se siente seguro en algo que usted controla, pero de eso se trata caminar con Dios, en confiar en que teniendo Él el control todo va a salir bien. Suena lindo lo que estoy diciendo,
Pero el Señor te dice, y a mí me llamó mucho la atención el texto bíblico que está literalmente en el libro de Hebreos, el capítulo 3, me gustó mucho. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Diga: yo soy casa de Dios. Mira lo que me gusta, el versículo 6 del capítulo 3 de Hebreo dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ojo a eso. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mira lo que te dice el Espíritu Santo esta noche, a ti que estás aquí, tú que me estás viendo, esto te dice el Espíritu Santo: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dile al que tienes a tu lado: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que oír la voz de Dios y no obedecerla es señal de que nuestro corazón está endurecido. Dígalo: mi corazón está endurecido. Oír a Dios y no obedecerlo es señal de que mi corazón está endurecido. Es señal de que ¿qué? De que mi corazón está ¿cómo? ¿Y quiénes son los que tienen el corazón endurecido? Número uno, los que no han nacido de nuevo. Y número dos, aquellos cuyas semillas fue sembrada en el segundo escenario de la parábola del sembrador, que es en pedregales. ¿Has sido tú sembrado en pedregales? Porque decimos con nuestra boca ser creyentes y ser hijos de Dios, pero cuando la voz de Dios viene y nos confronta, entonces no estamos dispuestos a obedecerla. Eso significa que tu corazón y el mío, si eso pasa, está endurecido, duro. La cerviz está dura. Aleluya. Y no has permitido que en tu vida la palabra de Dios te quiebre, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es cual martillo que quebranta la piedra. ¿Entiendes eso? El Señor te está diciendo hoy: si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes mi palabra, no hagas lo que a ti te parece. Haz lo que mi palabra te está diciendo. Oh, yo quiero que me vaya bien en la vida. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Y que tu bendición venga del Señor. Tienes que escuchar su voz y obedecerla. Tienes que escuchar su voz y obedecerla. La gente no está dispuesta a escuchar la voz del Señor. La gente le gusta escuchar profecía, pero no obedecer a la palabra profética. Esta noche el Señor te dice: no endurezca. Mira lo que dice. Diga conmigo: si oyes hoy su voz. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros ¿qué? Corazones. Diga: vuestros corazones. ¿Cómo dónde? Versículo 8, capítulo 3 de Hebreo. Dice: como en la provocación. Diga conmigo: en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Diga: cuando tú, dile al que tienes a tu lado, cuando tú endureces tu corazón. Apágame esas luces. Dile: cuando tú endureces tu corazón, estás provocando a Dios. Dile otra vez: estás provocando a Dios. Estás provocando a Dios. No entendemos a veces por qué nos vienen cosas. No entendemos a veces por qué nos vienen juicios, por qué nos vienen azotes. La ira de Dios ha sido provocada. Aleluya. Dios quiere evitarte una corrección o una disciplina mayor. ¿Sabes? Dios quiere evitarte una disciplina drástica. Y lo primero que Él te dice esta noche: si tienes oídos para oír, óyeme. Dile al que tienes a tu lado: si tienes oídos para oír, óyelo. Si tienes oídos para oír, óyelo. Dile: si tienes oídos para oír, óyelo. Si tú escuchas la palabra de Dios, dile: ¿por qué haces lo malo? ¿Por qué desobedeces? ¿Por qué?
Háganse ustedes mismos la pregunta, que no se la haga yo, sino la palabra. Hágansela. ¿Por qué si tú escuchas la palabra de Dios? Dile, ¿por qué si escuchamos? Vamos a echarnos el agua todos juntos. Dile, ¿por qué si escuchamos la palabra? ¿Por qué tenemos que desobedecerla? Dile al que tienes a tu lado, así estamos de duros. Yo sé que te da miedo preguntarle al que tienes a tu lado. No te dé miedo, dile, así estás de duro. No te preocupes, devuélvesela también, porque así como él te la hace, tú también se la puedes hacer. Así estás de duro, que escuchando la voz de Dios no lo obedeces. Dile, hoy te vengo a decir de parte de Dios que la dureza de corazón provoca la ira de Dios. Aleluya. Aleluya. Necesito que aplaudas al Rey de Gloria. Dios está llamando esta noche. ¿Por qué? La única razón por la que tú puedes fracasar siendo cristiano es que escuchando la voz de Dios no la obedezcas. Jesús puso una comparación, sonido. ¿Me están escuchando, hermanos? Es que porque bajo toda la voz pareciera que sintiera que también se baja en todo el auditorio. Jesús dijo una palabra muy tremenda y quiero que por favor la atiendas acá. Jesús dijo estas palabras. Dice, el viento sopla de donde quiere y va donde Él quiere. Y nadie lo puede ver, pero escucha su sonido. Asimismo es todo aquel que es guiado por el Espíritu del Señor. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo no necesitas verlo, necesitas oírlo. Y Él habla. Él habla. ¿Por qué una persona tiene que fracasar siendo cristiano? Esa no es la voluntad de Dios. Te lo digo por mí. ¿Por qué? ¿Crees que Dios quiere que estés de un lado para el otro sin tener un lugar fijo? Así de duros somos, hermanos. Así de duros somos que escuchando al Señor de uno u otro momento terminamos metidos en el fango. El Señor te dice, yo no te quiero metido en el fango ni te quiero confuso. Te quiero firme. Te quiero claro. Te quiero que estés claro, que sepas lo que estás pisando, que entiendas que estás pisando mis sendas. Por eso el Señor cerró la parábola en el versículo 9 diciendo, el que tiene oídos para oír que oiga. En pocas palabras, en el versículo 9 Él dio la llave del último escenario, que es la buena tierra. Aún así, ¿sabes qué dijo? Estando en buena tierra vas a ser fructífero de tres formas: al 30, al 60 y al 100 por uno. Aleluya. Todo el que fructifica al 30 tiene un margen de pérdida del 70. El Señor te dice, sí, estás ganando en el 30, pero tienes una pérdida del 70. Y alguien dirá, pero está el 60. Sí, pero tienes un margen de pérdida del 40. El Señor te dice, lo ideal es que no haya pérdida en tu vida. Al 100 por uno, te dice el Señor. Al 100 por uno. Al 100 por uno, mi hermano. ¿Cómo puedo? Todo lo que estoy diciendo suena lindo, pero el Señor yo sé que te está hablando. ¿Cómo puedo yo tener multiplicación al 100 por uno? Uy, eso es obediencia absoluta. Obediencia absoluta. Porque a veces obedecemos en unas cosas y en otras no. A veces tenemos oídos para oír a Dios en unas, pero en otras decimos, espérate, yo me encargo de esto, yo puedo con esto. Y eso suena muy lindo. Eso nos enseña. Yo escucho una palabra de los formadores emocionales. ¿Me pasé el tiempo? Creo que sí. ¿Cómo te dicen los formadores ahora en la actualidad? Te dicen, supérate a ti mismo. ¿Y qué te tienes tú que superar a ti mismo? ¿Qué? Yo sé cuál es el significado de esa palabra, pero supérate a ti mismo. ¿Y qué estás haciendo tú aquí? No, me estoy superando. ¿Superando qué?
Yo sé que ellos lo que te están diciendo es que los obstáculos que tienes en tu vida los tienes tú. Yo sé. Pero esa palabra suena ridícula. Quiero que entiendan una cosa: la Biblia tiene conceptos muy diferentes al humanismo actual. Y el Señor no te llama a superarte a ti mismo. El Señor te llama a obedecerlo. ¿Qué quieres en la vida? Superarme. O sea, eres tú contra ti mismo, decía alguien. Y yo te digo una cosa en esta noche: realmente lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Total obediencia. El que tiene oídos para oír, que lo oiga Él y lo obedezca. Tus oídos, en pocas palabras, tienen que estar prestos para oír al Señor. Los míos también, para oír al Señor. Por favor, no seas más una persona que oyendo a Dios lo desobedeces. ¿Por qué? No hay razones. No hay razones para desobedecer al que puedo oír. Y sabiendo que lo que Él me ordena es para hacerme fructífero en todo. Tenemos oídos, pero no lo oímos. Dile al que tienes a tu lado: oye la voz del Señor. Repito esta parte que dije al principio: siendo cristianos, Dios nos está hablando. Esta noche Dios te está hablando. Dios te está hablando. ¿Por qué tienes que desobedecer? Aleluya. ¿Por qué tienes que desobedecer? A mí me gusta el texto de Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos. ¿A quién? ¿A quién engañas tú cuando oyendo la palabra no la obedeces? ¿A quién? A ti mismo. ¿Se acuerdan que yo les dije un día que a Dios nadie lo engaña? ¿Se acuerdan? Hay gente que dice: no, te estás burlando. De Dios no se burla nadie, hermano. Usted se puede burlar de alguien cuando ese alguien no sabe la intención verdadera con la que usted está actuando. Pero Dios todo lo sabe, aunque usted no lo crea. Por lo tanto, es imposible. A partir de hoy corrija ese dichito todo mundano. Dígale que tiene a su lado: es imposible burlarse de Dios, porque Él todo lo sabe. Amén. Dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Sed cómo? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo, porque Dios sabe en verdad la intención de tu corazón. Dice versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Ojo lo que estoy diciendo. ¿Está atento todavía acá? Versículo 23, capítulo 1 del libro de Santiago. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no es hacedor de ella, este es igual a un hombre que se vio en el espejo, todo espelucado, feo, maluco, boqueroso, y no fue y se limpió ni se arregló. ¿Cierto? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo se había visto en el espejo. Versículo 24. Versículo 25, capítulo 1 de Santiago dice: mas el que mira atentamente, diga conmigo, atentamente. Ese mira no es con los ojos solamente, es con los oídos y el corazón. Mas el que mira atentamente en la perfecta, porque la ley de Dios es ¿qué? ¿Qué pasó, hermanos? Mas el que mira ¿qué? Atentamente en la ¿qué? Perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, la pone por obra.
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Este será como. Este será como. Diga, será bienaventurado en lo que hace. Dígale: Señor, gracias por esta palabra esta noche. Dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos en esta hora. Dile: gracias, Espíritu de Dios. Todo aquel que oyendo la voz de Dios y no la obedece, su corazón está duro, aunque venga a la iglesia. Y el que tiene el corazón duro está provocando la ira de Dios. A veces hay gente que discute hasta con Dios. Qué insolentes. Dile: Espíritu Santo, vamos. Dile: Espíritu Santo, gracias. Por esta palabra esta noche. Vamos a hacer el tabernáculo. Eres por siempre. Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido.